¿Alguna vez has escuchado que la verdad puede ser más extraña que la ficción? Cuando pensamos en la realeza británica, a menudo imaginamos glamour, riquezas y tradiciones centenarias. Pero, ¿y si todo eso fuera solo una fachada, un velo que oculta algo mucho más oscuro? Diana Spencer, la princesa del pueblo, dejó pistas inquietantes sobre secretos que desafían la lógica, tradiciones que se remontan a tiempos arcaicos y una lucha desesperada por proteger a sus hijos de un destino incierto. Bienvenidos a otra noche donde los misterios nunca duermen. Yo soy Medianoche, y este es 7 noches. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar podría cambiar por completo la forma en que ven el mundo de la monarquía. ¿Por qué Diana Spencer creía que su sangre era más importante que ella misma para la familia real? ¿Cuál era el papel de los extraños rituales en Balmoral? ¿Y por qué la princesa pensaba que estaba siendo utilizada en algo mucho más grande de lo que podía comprender? Y, sobre todo, ¿su trágica muerte fue solo un accidente o el desenlace inevitable de una batalla contra fuerzas inhumanas? Desde que Diana Spencer se unió a la familia real, los medios la describieron como la princesa del pueblo, un símbolo de sencillez en un mundo lleno de lujos. ¿Alguna vez te has preguntado si eso de la princesa del pueblo suena demasiado bonito para ser verdad? Bueno, guarda esa idea. Sin embargo, esta imagen pública ocultaba una verdad perturbadora. Según las confidencias que hizo a David, ella fue seleccionada para casarse con el príncipe Carlos no por amor, ni siquiera por razones sociales o políticas, sino por algo mucho más oscuro, su linaje. Diana afirmaba que había sido elegida porque su sangre cumplía con ciertos requisitos que no comprendía del todo, pero que resultaban esenciales para el funcionamiento de la familia real. «Mi sangre los protege», le dijo, sin poder explicar de qué exactamente. La idea de que un matrimonio se decida en función de algo tan antiguo como la sangre parece sacado de un cuento medieval, pero para Diana era una realidad innegable. Le contaron que su linaje, los Spencer, tenía una pureza y una conexión con el pasado que pocas familias podían igualar. Este tipo de elecciones, según ella, no era exclusivo de su caso, sino una práctica común dentro de las monarquías europeas desde hacía siglos. Diana confesó que comenzó a sentir que no era vista como una persona, sino como un medio para un fin, un recurso que debía ser explotado por el bien de algo que nunca le explicaron del todo. Con el tiempo, estas ideas dejaron de ser solo sospechas y se convirtieron en hechos que Diana no podía ignorar. En sus primeros meses como princesa, empezó a notar que había documentos en los archivos familiares que registraban nacimientos, matrimonios y hasta muertes con una minuciosidad perturbadora. Esos registros no solo detallaban los eventos normales de cualquier familia, sino también información sobre características físicas y análisis médicos. Diana se encontró con informes que hablaban de su propia genética, documentos que nunca autorizó ni supo que existían. Allí entendió que no estaba allí como una simple esposa o madre, sino como una pieza clave de algo mucho más grande. Esta presión constante por cumplir con las expectativas de un linaje la llevó a sentirse atrapada. «No soy una persona para ellos», le confesó a David. Esa frase reflejaba no solo el aislamiento emocional que experimentaba, sino también su lucha por encontrar su lugar en un sistema que parecía tratarla como un objeto, no como un ser humano. Sus quejas no encontraban eco, porque incluso quienes parecían querer ayudarla eran parte del mismo sistema que la había puesto allí. Nadie se atrevía a cuestionar las tradiciones ni a desafiar las reglas tácitas que habían gobernado a la familia real durante generaciones. Lo más perturbador fue cuando Diana comenzó a sospechar que su sangre no solo era importante para mantener un linaje puro, sino para algo más oscuro. En una ocasión, le mostró a David una serie de marcas en sus muñecas que no recordaba haberse hecho. «Esto pasó durante mi luna de miel», le dijo, recordando que había despertado con un leve dolor y algo extraño a su alrededor. Nadie le dio explicaciones convincentes, y cualquier intento de preguntar fue recibido con evasivas. Diana comenzó a creer que su sangre era usada en rituales de los que no tenía conocimiento, y estas sospechas la persiguieron hasta su muerte. «Ok, ahora esto se pone serio. ¿Rituales? ¿Sangre? Parece que hemos dejado atrás una biografía para entrar en una película de terror». En sus últimos años, Diana estaba obsesionada con proteger a sus hijos, especialmente a William, de lo que ella consideraba una maldición familiar. «Ellos nunca serán libres si yo no hago algo», le dijo a David en más de una ocasión. Esta obsesión la llevó a investigar más sobre la conexión entre los Spencer y los Windsor,
descubriendo vínculos que nadie en la familia real estaba dispuesto a discutir. Con cada respuesta que obtenía, más preguntas surgían, y lo único claro era que había sido utilizada desde el principio, y que quizás nunca había tenido opción de escapar de ese destino. El castillo de Balmoral, conocido como una de las residencias más emblemáticas de la familia real británica, era para Diana mucho más que un retiro veraniego. Según lo que le contó a David, este lugar guardaba secretos que no figuraban en las postales ni en las fotografías oficiales. Durante su luna de miel con Carlos, Diana fue conducida a un área del castillo que no aparecía en ningún mapa oficial. Lo que describió dejó a David paralizado: pasillos oscuros, fríos, y escaleras que parecían descender interminablemente hacia un lugar donde el aire era denso y olía a algo metálico, como sangre seca. Al final de ese descenso, Diana recordó una puerta de hierro que conducía a una sala iluminada por antorchas, lo que parecía transportarla a un tiempo arcaico. Allí, las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados, figuras que ella no reconocía pero que evocaban un miedo primitivo. En el centro de la sala se encontraba lo más perturbador: un hombre, o algo que parecía uno, con una piel grisácea y escamosa, y ojos amarillos que brillaban en la penumbra. No era humano, le dijo Diana a David, con un tono que mezclaba terror y certeza. Según ella, Carlos y otros miembros de la familia se arrodillaron frente a esta figura, recitando palabras en un idioma desconocido, y la obligaron a hacer lo mismo. Si tu esposo empieza a recitar cosas en idiomas extraños frente a una criatura rara, creo que es hora de reconsiderar el contrato de matrimonio. Lo que ocurrió después quedó fragmentado en su memoria. Diana mencionó que perdió la conciencia o que su mente bloqueó los detalles, pero recordó despertar en su habitación con las manos manchadas de sangre. A su lado había un recipiente, pero nunca se atrevió a mirar lo que contenía. Cuando trató de buscar respuestas, solo encontró silencio y miradas que parecían advertirle que no insistiera. Esto no fue un accidente, le dijo a David tiempo después, convencida de que había sido un acto premeditado para incluirla en algo que iba mucho más allá de lo que podía comprender. Diana comenzó a notar cosas extrañas en las semanas siguientes. En Balmoral, era común escuchar gritos por la noche, pero nadie parecía alarmarse. Le dijeron que eran los vientos o animales salvajes, pero ella sabía que eran voces humanas. Esos gritos no son normales, confesó. En una ocasión, intentó buscar el origen del sonido, pero fue detenida por un asistente que, con una sonrisa forzada, le advirtió que no debía caminar sola por los pasillos. Esto solo alimentó su paranoia y reforzó su sensación de que estaba atrapada en algo que no podía controlar. El castillo, que para muchos representaba el poder y la tradición de la monarquía británica, se convirtió en una prisión para Diana. Según lo que le contó a David, Balmoral no era solo una residencia, sino el escenario de reuniones y rituales que se llevaban a cabo en las sombras. Sus intentos por indagar más la llevaron a descubrir documentos antiguos y objetos decorados con símbolos similares a los que había visto en aquella sala subterránea. Sin embargo, cada respuesta que encontraba parecía abrir una puerta a un terror aún mayor. Con el tiempo, Diana dejó de confiar en quienes la rodeaban. Temía que incluso sus amigos más cercanos pudieran estar al tanto de lo que ocurría y que, en lugar de ayudarla, podrían traicionarla. Su miedo no era infundado. En más de una ocasión, notó que los temas de sus conversaciones privadas se mencionaban en lugares donde ella no había hablado de ello. Estaba segura de que la vigilaban constantemente, especialmente en Balmoral, donde sentía que las sombras parecían más largas y los silencios más densos. El nacimiento del príncipe William, un momento de alegría para el público, fue para Diana una experiencia marcada por el horror y la confusión. Según los documentos que confió a David, algo más ocurrió aquella noche en el hospital. Aunque los reportes oficiales solo hablaban de un parto exitoso, Diana descubrió que hubo una segunda extracción, un término que no aparecía en los registros normales. En una de sus conversaciones más tensas, le confesó a David que lo que vio esa noche era algo que jamás podría olvidar. Diana afirmó que no fue solo William quien nació esa noche. Según lo que escuchó a los médicos y lo que alcanzó a ver brevemente, había otro bebé, pero no uno común. Parecía un bebé, pero algo no estaba bien, le explicó. Lo describió como una criatura con extremidades deformes y algo extraño en el rostro, como un segundo par de ojos. Cuando intentó acercarse para verlo mejor, fue apartada rápidamente, y los médicos le aseguraron que todo estaba bajo control. Lo único que alcanzó a escuchar fue la frase:
Es normal, lo solucionaremos. Durante meses, Diana trató de obtener respuestas, pero todos sus intentos fueron bloqueados. Los médicos que atendieron el parto se mostraban evasivos, y cada vez que preguntaba, la respuesta era la misma: concéntrese en su recuperación. Fue entonces cuando comenzó a sospechar que ese segundo bebé no era un error ni una anomalía genética, sino parte de algo que estaba fuera de su entendimiento. Las notas encontradas en los documentos mencionaban términos como linaje protegido y ajuste genético, palabras que no tenían sentido para ella pero que se repetían con una frecuencia inquietante. Con el tiempo, Diana comenzó a relacionar este evento con otros fragmentos de información que había reunido. Según lo que le contó a David, había oído rumores en los círculos internos de la realeza sobre experimentos genéticos y alteraciones en los herederos al trono. Ellos no ven a los niños como nosotros, le dijo en una ocasión. Esta idea, aunque parecía descabellada, cobró fuerza cuando encontró documentos relacionados con estudios médicos realizados en William durante sus primeros años de vida, análisis que no eran comunes en otros niños de la familia. El recuerdo de esa noche la perseguía constantemente. Diana tenía pesadillas en las que revivía el momento del parto, pero en lugar de un bebé, veía algo monstruoso siendo llevado lejos de ella. Estas visiones, aunque podían ser atribuidas al estrés y al trauma, para ella eran un reflejo de la verdad. Ellos están ocultando algo que empezó con William y que no sé hasta dónde llega, le dijo a David. Su obsesión por proteger a sus hijos se convirtió en su mayor prioridad, incluso por encima de su propia seguridad. Diana llegó a sospechar que el destino de ese segundo bebé estaba relacionado con los rituales de los que había sido testigo en Balmoral. Aunque nunca pudo confirmar nada, creía firmemente que había una conexión entre su linaje y los eventos que la rodeaban. Cada vez que intentaba buscar respuestas, las puertas se cerraban y las amenazas se volvían más directas. Sin embargo, su instinto maternal nunca la dejó rendirse, y hasta el último momento de su vida, luchó por desentrañar la verdad que la familia real estaba empeñada en ocultar. En una de sus conversaciones más confidenciales con David, Diana le mostró un objeto pequeño, pero cargado de simbolismo, un colgante de metal, decorado con un círculo en cuyo centro había un ojo rodeado de lo que parecían garras. Según ella, lo había tomado durante una de sus estancias en Balmoral, un lugar donde había visto el símbolo repetirse en múltiples objetos, desde grabados en las paredes hasta documentos oficiales. Esto significa algo, le dijo, convencida de que no era un simple adorno, sino una pieza clave en los rituales que había presenciado. El colgante despertaba en Diana sentimientos contradictorios. Por un lado, sentía una repulsión instintiva hacia él, como si estuviera impregnado de una energía negativa. Por otro, estaba obsesionada con entender su significado. Empezó a investigar en secreto, buscando referencias en libros antiguos y archivos que lograba obtener a escondidas. Este símbolo está en todas partes, pero nadie habla de él, le explicó a David, quien empezaba a compartir su paranoia al notar que el colgante parecía tener un propósito más allá de lo decorativo. Diana le confesó que había visto el mismo símbolo en el frasco de líquido rojo que encontró en el armario del príncipe Carlos. Según sus sospechas, el colgante no solo representaba algo para la familia real, sino que estaba relacionado directamente con sus rituales más oscuros. Carlos tiene uno igual, le dijo, añadiendo que lo había visto usarlo en varias ocasiones, especialmente durante reuniones privadas. Este descubrimiento la llenó de preguntas que nunca pudo responder, ya que cualquier intento de indagar sobre el tema era recibido con silencio o amenazas. David también comenzó a notar algo extraño respecto al colgante. Cada vez que Diana lo llevaba consigo, parecía más inquieta, como si el objeto mismo tuviera un efecto sobre ella. En una ocasión, ella confesó haber escuchado susurros mientras lo sostenía, aunque no podía determinar si era su mente jugándole una mala pasada o si el colgante estaba realmente vinculado a algo sobrenatural. ¿Susurros que vienen de un collar? Eso es el tipo de cosa que haría que hasta un cazador de fantasmas saliera corriendo. No estoy loca, David. Esto no es normal, le insistió, mostrándole una serie de dibujos que había hecho tratando de replicar los símbolos que vio en Balmoral, todos ellos relacionados con el diseño del colgante. Con el tiempo, Diana empezó a sentir que el colgante no era un simple amuleto, sino un mensaje. Según ella, el objeto estaba diseñado para ser reconocido por quienes entendieran su significado, una especie de contraseña visual dentro de los círculos más secretos de la familia real.
Intentó usar esta teoría para acercarse a ciertos miembros de su entorno, pero lo único que logró fue aumentar las miradas de desconfianza hacia ella. «Ellos saben que yo lo tengo», le dijo a David, convencida de que el colgante había puesto un blanco en su espalda. Al final, el colgante se convirtió en una carga más para Diana, un recordatorio constante de que estaba rodeada de un sistema que no podía entender ni combatir. Lo guardó en un lugar seguro, lejos de la vista de los demás, pero su imagen quedó grabada en su mente. Según sus últimas palabras sobre el tema, creía que el colgante era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande, uno que nunca alcanzó a completar pero que sabía que tenía implicaciones mucho más aterradoras de lo que cualquiera podría imaginar. En una de las conversaciones más reveladoras entre Diana y David, ella le mostró una fotografía que había tomado en secreto de un pequeño frasco de vidrio lleno de un líquido rojo oscuro. El frasco, que encontró en el armario del príncipe Carlos, tenía una etiqueta con el mismo símbolo del ojo rodeado de garras que vio en Balmoral. «Esto no es solo sangre», le dijo a David con una expresión mezcla de miedo y repulsión. Según ella, este frasco estaba relacionado con los rituales que había presenciado, aunque no podía determinar exactamente cómo o por qué. Diana comenzó a notar que el frasco no era un objeto aislado. Había visto frascos similares en otras ocasiones, especialmente en reuniones privadas de la familia real. Recordó que durante el ritual en Balmoral, Carlos y otros participantes habían bebido de un líquido que parecía idéntico al contenido de aquel frasco. Según lo que le contó a David, esta bebida era parte integral del ritual y parecía tener un propósito más allá de lo simbólico. «Ellos creen que esto les da poder», dijo, dejando entrever que no se trataba solo de una ceremonia, sino de algo que, en sus palabras, se sentía real. El descubrimiento del frasco la llevó a investigar más sobre sus orígenes. Diana contactó en secreto a expertos en simbología y ocultismo, quienes le dieron respuestas ambiguas pero inquietantes. Según ellos, el líquido podía estar relacionado con prácticas antiguas que involucraban sangre, sacrificios y pactos. «Mira, cuando empiezas a mezclar frascos misteriosos con sacrificios antiguos, solo falta el Necronomicon para completar el paquete de película de terror». Estas teorías, aunque escabrosas, no parecían descabelladas para Diana, quien ya había visto demasiado para descartar cualquier posibilidad. «No sé qué contiene, pero sé que no es algo bueno», le dijo a David, quien empezaba a compartir su temor. Lo más perturbador ocurrió cuando Diana intentó analizar el contenido del frasco. Aunque nunca pudo enviarlo a un laboratorio, logró extraer una pequeña muestra para examinarla bajo un microscopio. Según lo que vio, la muestra contenía algo que no parecía natural, como si estuviera compuesto por células humanas mezcladas con algo que no pudo identificar. «Esto no debería existir», le confesó a David, quien la instó a destruir el frasco para protegerse. Sin embargo, Diana decidió guardarlo como evidencia, sabiendo que podría ser una pieza clave para demostrar lo que estaba ocurriendo. El frasco también se convirtió en un símbolo del aislamiento de Diana. Cada vez que lo veía, recordaba lo lejos que estaba de su vida anterior, una vida donde los problemas eran superficiales y los monstruos no existían fuera de los cuentos de hadas. «Esto es lo que ellos son realmente», le dijo a David, convencida de que el frasco representaba no solo los rituales de la familia real, sino también su verdadera naturaleza. El objeto se convirtió en un recordatorio constante de que estaba luchando contra algo mucho más grande de lo que podía manejar. Al final, Diana nunca pudo descubrir completamente el propósito del frasco, pero estaba convencida de que su existencia era la clave para entender los rituales y las prácticas secretas de la familia real. Aunque intentó recopilar más pruebas, su vida terminó antes de que pudiera revelar la verdad. El frasco desapareció junto con muchos de los objetos que dejó atrás, pero su recuerdo quedó grabado en las palabras de David, quien lo describió como el objeto más inquietante que había visto durante su tiempo con la princesa. Una de las experiencias más aterradoras que Diana compartió con David ocurrió en Balmoral, pero no durante los rituales. Según ella, las noches en el castillo estaban plagadas de un elemento que nadie parecía notar o simplemente prefería ignorar: los gritos. «No son gritos normales», le confesó en una ocasión, describiéndolos como un sonido agudo, casi inhumano, que resonaba en los pasillos cuando todo estaba en silencio. Estos gritos, a menudo, la despertaban en mitad de la noche, y aunque al principio pensó que eran producto de su imaginación, su persistencia la convenció de lo contrario. Diana intentó buscar explicaciones lógicas.
Preguntó a los asistentes y al personal del castillo si ellos también los escuchaban, pero la respuesta siempre era evasiva. Algunos sonreían incómodos y decían que seguramente eran animales en el bosque cercano, mientras que otros ni siquiera se molestaban en responder. Sin embargo, Diana sabía que no eran animales. La intensidad y el tono de los gritos no eran de este mundo, algo que le provocaba un escalofrío cada vez que lo recordaba. «No sé qué es peor, escucharlos o ver cómo todos fingen que no existen», le dijo a David. Una noche, Diana decidió seguir los sonidos. Armada con una linterna, recorrió los pasillos del castillo, siguiendo los ecos hasta un ala poco utilizada del lugar. Cuando llegó, se encontró con una puerta cerrada, distinta a las demás, reforzada con cadenas y candados. Mientras se acercaba, los gritos parecían volverse más intensos, pero antes de que pudiera intentar abrirla, una mano firme se posó en su hombro. Era un asistente real que, con voz calmada pero autoritaria, le dijo que debía regresar a su habitación. «No es un lugar para usted, Su Alteza», le dijo, dejando claro que no debía volver a intentarlo. Diana no pudo sacar de su mente lo que había experimentado. Según lo que le confesó a David, esa noche marcó un antes y un después en su percepción de Balmoral y de la familia real en general. Estaba convencida de que los gritos provenían de personas, no de animales, y que lo que ocurría detrás de aquella puerta estaba relacionado con los rituales de los que había sido testigo. «Hay cosas que ellos hacen en las sombras, cosas que nunca deberían salir a la luz», le dijo, con un tono de miedo que David nunca olvidó. Con el tiempo, Diana empezó a notar un patrón. Los gritos siempre ocurrían después de ciertas reuniones o eventos familiares que se llevaban a cabo en el castillo. A menudo, las mismas personas que participaban en los rituales estaban presentes en esas fechas, lo que la llevó a sospechar que los sonidos eran parte de algo mucho más oscuro. Aunque no tenía pruebas concretas, su intuición le decía que los gritos no eran un accidente ni una coincidencia, sino un eco de las prácticas que se realizaban en Balmoral. A medida que los meses pasaban, Diana evitaba pasar noches en el castillo siempre que podía. Los gritos se convirtieron en una pesadilla recurrente, incluso cuando no estaba allí. «Siento que me siguen a donde voy», le dijo a David, quien intentó consolarla sin éxito. Para Diana, los gritos eran más que sonidos aterradores, eran un recordatorio constante de que estaba atrapada en un mundo del que no podía escapar, y de que lo que había visto y escuchado era solo la punta del iceberg. En varias ocasiones, Diana le entregó a David documentos médicos que, según ella, contenían pruebas de que algo extraño estaba ocurriendo en torno a su familia. Al principio, los papeles parecían registros comunes, informes sobre nacimientos, análisis genéticos y detalles médicos generales. Sin embargo, al leerlos con más detenimiento, David comenzó a notar detalles perturbadores. Había anotaciones a mano que no correspondían al formato oficial y que mencionaban términos como extracción secundaria, anomalías estabilizadas y compatibilidad asegurada. Diana estaba convencida de que estos documentos estaban relacionados con los rituales que había presenciado en Balmoral. Según ella, los análisis genéticos no eran simples controles de rutina, sino parte de un sistema más grande que utilizaba a los miembros de la familia real como piezas de un mecanismo desconocido. En una de sus conversaciones más aterradoras, le dijo a David: «No soy solo yo. Esto va más allá. William también está involucrado, aunque él no lo sabe». Esta afirmación encendió las alarmas en David, quien comenzó a temer por el futuro de los hijos de Diana. Uno de los documentos más perturbadores que le mostró era un informe relacionado con su primer embarazo. Aunque en apariencia era un registro estándar, contenía una anotación que mencionaba procedimientos complementarios realizados durante el parto, algo que Diana no recordaba haber autorizado. Cuando intentó obtener más información, fue ignorada o desviada por el personal médico. Este descubrimiento reforzó su convicción de que su cuerpo había sido utilizado sin su consentimiento y que esto estaba directamente relacionado con los rituales y las prácticas ocultas de la familia real. David empezó a darse cuenta de que los documentos no solo hablaban del pasado, sino que también insinuaban algo sobre el futuro. Había menciones a estudios genéticos que parecían diseñados para predecir características específicas en los herederos al trono, como si el linaje real estuviera siendo manipulado deliberadamente. Aunque no podía entender todo lo que decían, David sabía que lo que tenía en sus manos era peligroso, y que si alguien más se enteraba de que poseían esa información, sus vidas estarían en peligro. Para Diana,
Los documentos eran una confirmación de que su matrimonio no había sido más que una fachada para cumplir un propósito mayor. Ellos me eligieron por mi sangre, y ahora están usando la de mis hijos, le dijo a David con lágrimas en los ojos. Este temor la llevó a tomar medidas desesperadas, incluyendo la entrega de copias a periodistas en los que confiaba, aunque muchos de esos intentos fueron frustrados misteriosamente. Los documentos desaparecían en el camino, o los periodistas se retractaban inexplicablemente. Al final, los documentos médicos fueron una de las razones por las que Diana se sintió más vulnerable. Sabía que tenía pruebas de algo grande, pero también sabía que carecía de los recursos para enfrentarse a la maquinaria de la familia real. Su único consuelo era la esperanza de que, si algo le ocurría, las copias que había entregado a David y a otros aliados algún día saldrían a la luz, exponiendo la verdad que había puesto en peligro su vida y la de sus hijos. Tras la muerte de Diana, David, quien había sido uno de sus confidentes más cercanos, comenzó a experimentar lo que él describió como un constante acecho. Al principio, pensó que era paranoia. Notó autos estacionados fuera de su casa, siempre los mismos, con personas que parecían leer el periódico o mirar sus teléfonos. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que aquellos no eran paparazzi ni curiosos, eran vigilantes. Su instinto, afinado tras años de trabajo en seguridad, le decía que no estaba imaginando las cosas. Ellos saben lo que Diana me contó, pensó, y eso lo llevó a tomar medidas extremas. Una noche, al regresar a casa, David encontró la puerta entreabierta. Entró con cautela, esperando encontrarse con ladrones comunes, pero lo que vio fue mucho peor. Todas sus cosas estaban en su lugar, excepto por los documentos que Diana le había confiado. No se llevaron nada de valor, solo las pruebas, relató, lo que confirmó sus peores sospechas. Lo estaban vigilando, y sabían exactamente qué buscar. Esa noche decidió que no podía quedarse en un solo lugar por mucho tiempo. Comenzó a moverse de ciudad en ciudad, viviendo en moteles baratos y dejando pocas pistas sobre su ubicación. Sin embargo, incluso en su constante movimiento, David no podía escapar de quienes lo seguían. Una vez, mientras caminaba por un mercado local, notó a dos hombres observándolo. Uno de ellos asintió hacia el otro, como si confirmara algo. David dejó lo que tenía en las manos y salió corriendo. En otra ocasión, encontró una nota en el parabrisas de su auto con un mensaje claro: «Sabemos lo que estás haciendo. Detente ahora o lo lamentarás». Aquella amenaza no necesitaba firma. Él sabía perfectamente quién estaba detrás. David intentó buscar ayuda, pero se dio cuenta rápidamente de que no tenía a quién recurrir. Contactar a las autoridades era inútil, ya que muchos de ellos estaban bajo la influencia de los mismos que lo vigilaban. Consideró acudir a los periodistas a quienes Diana había intentado contactar, pero recordó cómo los paquetes que ella había enviado desaparecieron misteriosamente. Ellos tienen acceso a todo, pensó, cada vez más consciente de que su lucha era contra un enemigo omnipresente. Las noches se volvieron un tormento para David. A menudo escuchaba ruidos extraños fuera de donde se hospedaba, pasos en el pasillo o golpes en las ventanas. Una vez, mientras dormía en una cabaña aislada, encontró un símbolo grabado en la pared del sótano, el mismo círculo con el ojo y las garras que Diana le había mostrado. Para él, ese símbolo era más que una marca, era un mensaje, una advertencia de que sabían exactamente dónde estaba. La sensación de estar rodeado se volvió sofocante, y cada vez que intentaba moverse, sentía que el círculo se cerraba más. Con el tiempo, David aceptó que no había forma de escapar. «No quieren matarme, quieren silenciarme», pensó, reconociendo que su vida no corría peligro inmediato siempre y cuando no compartiera lo que sabía. Sin embargo, también entendió que cada día que pasaba en el anonimato era un día más perdido en su intento de honrar la memoria de Diana. Aunque el miedo lo consumía, seguía escribiendo su relato, esperando que, de alguna forma, la verdad saliera a la luz, incluso si eso significaba sacrificar lo poco que le quedaba. Días antes de su trágica muerte, Diana entregó a David una pequeña caja de madera sellada con instrucciones claras. «Si algo me pasa, hazlo público». Dentro de la caja había documentos, fotografías y pequeñas notas que describían las experiencias más aterradoras que había vivido. Diana, visiblemente agotada, parecía estar luchando contra el tiempo. «Ellos saben lo que estoy haciendo, pero no puedo detenerme», le dijo. Para ella, esa caja representaba su última esperanza de exponer la verdad, incluso si ya no estaba para contarla.
David no abrió la caja de inmediato. En ese momento, no entendía del todo la gravedad de lo que contenía. Fue solo después de la muerte de Diana que decidió revisar su contenido. Lo que encontró lo dejó sin palabras. Había fotografías de lugares que él reconocía de las descripciones de Diana, la sala subterránea en Balmoral, documentos médicos relacionados con sus hijos, e incluso una carta escrita a mano en la que Diana expresaba su miedo de no llegar viva a los 40. Esto no fue un accidente, decía en la carta, que parecía una advertencia tanto para David como para quien encontrara la caja. Uno de los elementos más perturbadores era un pedazo de tela manchado de sangre seca, acompañado de una nota que decía: «Esto fue usado en Balmoral». Aunque David no entendía su propósito, sabía que estaba vinculado a los rituales de los que Diana hablaba. También había un dibujo del símbolo del ojo rodeado de garras, con anotaciones de Diana que intentaban descifrar su significado. «Esto no es solo un símbolo, es un mapa», había escrito, aunque David nunca llegó a entender a qué se refería. El contenido de la caja también incluía una lista de nombres, muchos de los cuales eran figuras públicas reconocidas. Según Diana, estas personas estaban relacionadas con los rituales y las prácticas secretas de la familia real. La lista era un testimonio de la magnitud de lo que estaba enfrentando. «No es solo la familia real, esto va más allá», le había dicho Diana, insinuando que el alcance de estas actividades era global. Para David, esa lista era tanto una prueba como una sentencia de muerte si caía en las manos equivocadas. Después de revisar la caja, David entendió por qué Diana había estado tan paranoica en sus últimos días. Cada elemento dentro de ella era una pieza de un rompecabezas mucho más grande, uno que Diana no alcanzó a completar. Aunque quería cumplir su promesa de hacer público el contenido, sabía que el simple hecho de poseerlo lo ponía en peligro. Decidió esconder la caja en un lugar remoto, lejos de donde él se encontraba, con la esperanza de que algún día alguien la encontrara y continuara lo que Diana había comenzado. La caja se convirtió en una carga para David, tanto emocional como física. Sabía que era la clave para revelar la verdad, pero también sabía que, si alguien descubría que la tenía, su vida no valdría nada. «Es la única prueba que queda», pensó, mientras se preparaba para vivir el resto de sus días en constante huida, protegiendo lo último que le quedaba de la princesa que una vez confió en él. En uno de sus últimos intentos desesperados por revelar la verdad, Diana preparó un paquete con documentos y pruebas que consideraba cruciales. Este paquete, según le confesó a David, contenía fotografías, cartas y fragmentos de diarios donde relataba lo que había presenciado en Balmoral y otros lugares de la familia real. El destinatario era un periodista de confianza que Diana había elegido por su reputación de enfrentarse al poder sin miedo. Sin embargo, ese paquete nunca llegó a su destino. «Lo envié, pero desapareció como si nunca hubiera existido», le dijo Diana a David, visiblemente perturbada. Al contactar a la empresa de mensajería, Diana recibió una respuesta desconcertante: no había ningún registro del envío. El paquete no figuraba en el sistema, y los empleados aseguraron que no tenían constancia de haberlo recibido. Esto encendió las alarmas en Diana, quien comenzó a sospechar que sus movimientos estaban siendo vigilados más de lo que pensaba. «Ellos tienen ojos en todas partes», le dijo a David. Este evento no solo aumentó su paranoia, sino que también la convenció de que estaba enfrentándose a un enemigo mucho más poderoso de lo que había imaginado. El contenido del paquete era tan importante que Diana preparó una copia adicional, la cual confió a David días antes de su muerte. Sin embargo, el paquete original, que contenía material más detallado y comprometedor, parecía haberse esfumado. Para Diana, esto no era un simple accidente o un error administrativo, era una señal de que los responsables estaban dispuestos a todo para proteger sus secretos. «Esto es una advertencia», le dijo a David, consciente de que su vida estaba en peligro. David intentó investigar qué pudo haber ocurrido con el paquete, pero se topó con un muro de silencio. Cualquier intento de rastrearlo terminaba en callejones sin salida, y las pocas personas que había contactado empezaron a evitarlo, como si temieran ser asociadas con el asunto. «Nadie quiere hablar. Nadie quiere estar cerca de esto», pensó, entendiendo que las pruebas que Diana había recopilado eran tan peligrosas que incluso aquellos dispuestos a ayudarlos habían decidido apartarse. La desaparición del paquete no solo marcó un punto de no retorno para Diana, sino que también dejó a David con una carga emocional que nunca pudo superar. «Si hubiéramos sido más cuidadosos, quizá habría llegado», reflexionaba,
culpándose por no haber insistido en métodos más seguros para entregarlo. Para él, ese paquete contenía respuestas que podrían haber cambiado el curso de los acontecimientos y, tal vez, salvar la vida de Diana. Con el tiempo, David llegó a aceptar que el paquete original estaba perdido para siempre, pero su existencia seguía siendo una prueba de lo que enfrentaban. Aunque nunca se supo qué ocurrió con él, la desaparición confirmó lo que Diana siempre había sospechado. La familia real tenía un alcance inimaginable, capaz de borrar evidencias y silenciar a quienes intentaban exponerlos. No importa lo lejos que llegues, ellos siempre estarán un paso adelante, pensó David, resignado a que el mundo nunca conocería todo lo que Diana quiso revelar. El 31 de agosto de 1997, el mundo se despertó con la trágica noticia de la muerte de la princesa Diana en un túnel de París. Las versiones oficiales hablaron de un accidente provocado por la imprudencia del conductor, Henry Paul, quien supuestamente había estado bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, para David y muchos otros, esta explicación era demasiado conveniente. Esto no fue un accidente, pensó al ver las noticias, recordando las advertencias de Diana sobre su temor de no llegar viva a los 40. Las circunstancias del accidente estaban llenas de irregularidades. Desde la tardanza en la atención médica hasta la falta de cámaras funcionando en el túnel, todo parecía estar diseñado para dejar más preguntas que respuestas. David recordó cómo Diana le había contado que sentía que la estaban siguiendo constantemente y que si algo le ocurría, sería planeado. Ellos controlan todo, le había dicho, y esas palabras resonaban en su mente mientras veía las imágenes del auto destrozado en la televisión. Uno de los detalles que más inquietó a David fue la presencia de motocicletas en el lugar del accidente. Según los reportes iniciales, varios testigos mencionaron haber visto a motociclistas persiguiendo el auto de Diana antes de que ocurriera el choque. Estas declaraciones, aunque relevantes, fueron desestimadas rápidamente por las autoridades. Ellos estaban allí. No hay forma de que no lo planearan, pensó David, quien estaba convencido de que estas motos eran parte de un operativo para asegurarse de que Diana no saliera con vida. Otro elemento sospechoso fue el manejo del cuerpo de Diana tras su muerte. David sabía que los protocolos de una autopsia estándar no se habían seguido correctamente y que ciertas pruebas médicas habían sido omitidas deliberadamente. Además, los informes sobre el nivel de alcohol en la sangre de Henry Paul, el conductor, fueron cuestionados por sus colegas, quienes insistieron en que él no bebía mientras trabajaba. Esto fue una ejecución, no un accidente, pensaba David, cada vez más convencido de que el choque fue orquestado para silenciar a Diana y evitar que revelara lo que sabía. La cobertura mediática también jugó un papel clave en desviar la atención de las inconsistencias del caso. Se culpó a los paparazzi por haber perseguido al auto, pero pocos medios profundizaron en las fallas de seguridad o en las decisiones tomadas después del accidente. Para David, este enfoque no era casual, sino parte de una estrategia más amplia para cerrar el caso rápidamente y evitar investigaciones más profundas. Ellos sabían que el mundo no haría preguntas si tenían un culpable claro, reflexionó, viendo cómo el público aceptaba la versión oficial sin cuestionarla. Hasta el día de hoy, el accidente sigue siendo objeto de teorías de conspiración. Para David, no había duda de que la muerte de Diana fue planeada. Los eventos que llevaron a su final eran demasiado precisos como para ser una coincidencia, y las amenazas que ella y él habían recibido confirmaban que estaban enfrentándose a un enemigo implacable. Ellos hicieron esto, y yo soy el siguiente, pensó, mientras continuaba ocultándose en un intento desesperado por sobrevivir y proteger lo poco que quedaba de la verdad. Para Diana, la familia real británica no era solo un grupo de personas con privilegios, sino una institución rodeada de secretos que desafiaban la lógica. Según lo que le contó a David, los rituales que presenció, los documentos que descubrió y los eventos que vivió en lugares como Balmoral le revelaron una verdad aterradora. El poder de la familia real no era meramente político, sino algo más profundo, casi inhumano. Ellos no son como nosotros, le dijo en una ocasión, dejando entrever que lo que había visto desafiaba su comprensión del mundo. Diana estaba convencida de que su linaje, los Spencer, había sido seleccionado deliberadamente para fortalecer a los Windsor, pero no solo en términos de sangre azul. Según ella, había algo especial en su genética, algo que los rituales y prácticas oscuras buscaban explotar. No soy una esposa, soy un sacrificio, le confesó a David, quien no supo cómo consolarla tras escuchar esas palabras. Para Diana, la familia real no solo buscaba preservar su linaje,
sino también alimentar un sistema que trascendía lo humano. Los símbolos y objetos que encontró reforzaron su miedo. El colgante del ojo rodeado de garras, los frascos de líquido rojo y los documentos con anotaciones crípticas apuntaban a una red de prácticas que parecían sacadas de un culto antiguo. Diana llegó a creer que la familia real mantenía alianzas con algo o alguien más allá de la política. Ellos hacen cosas que no tienen sentido, pero que les dan poder, le dijo a David, sugiriendo que el verdadero propósito de estas actividades era mantener su dominio en un nivel que el público nunca podría imaginar. Los rituales en Balmoral y los eventos privados eran solo la punta del iceberg. Según Diana, estas prácticas estaban conectadas con otras familias reales y figuras de poder en todo el mundo. Esto no es solo Inglaterra, es global, le explicó, señalando que lo que había descubierto no era exclusivo de los Windsor, sino parte de una red más grande. Esta revelación la llenó de impotencia, ya que entendía que enfrentarse a ellos significaba desafiar un sistema que existía desde hacía siglos. Para Diana, su mayor miedo no era lo que le hicieran a ella, sino lo que le ocurriera a sus hijos. William y Harry no tienen idea de lo que les espera, le dijo a David, dejando claro que su lucha no era solo por su vida, sino por protegerlos de un destino que parecía inevitable. Sin embargo, con cada día que pasaba, su aislamiento crecía, y las personas en quienes confiaba empezaron a desaparecer o a distanciarse, dejando a Diana sola en su batalla contra lo que describió como una fuerza inhumana. El verdadero poder detrás de la familia real, según Diana, no podía medirse en términos de dinero o influencia política. Era algo más oscuro, una mezcla de tradición, rituales y alianzas que desafiaban la comprensión. Aunque nunca llegó a entender completamente lo que enfrentaba, sus palabras finales a David fueron claras: ellos no son lo que parecen, y harán cualquier cosa para que el mundo nunca lo sepa. La historia de Diana es un recordatorio de que, incluso en los dorados pasillos de la realeza, pueden esconderse sombras más profundas de lo que imaginamos. Si sus palabras contienen verdad, entonces estamos frente a una conspiración que desafía todo lo que sabemos sobre el poder y el control. Esta historia es solo una pieza, y algún día, tal vez veamos el rompecabezas completo. Si esto también te hizo reflexionar, suscríbete y dale like al video. Eso ayuda al canal a crecer. No olvides compartirlo, porque más voces significan más descubrimientos. Si llegaste hasta aquí, es porque algo de este misterio te atrapó, pero apuesto a que aún no has visto todo. Haz clic en los próximos videos para seguir el viaje hacia lo desconocido. No olvides comentar, dar like y suscribirte para no perderte los próximos secretos que voy a revelar. Pero cuidado, una vez que entres, ya no hay vuelta atrás.